Pueblerinas en la onda. Aquí tus pueblerinas de confianza. con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Muy bien. Yo lo doy por bueno. Genial. Ongi etorriak. Bienvenides, Bienvenidas bienvenidos a Pueblerinas en la onda. un vídeo podcast sobre ruralidad y feminismo. Landatasuna eta feminismari buruzko bideo podcasta. Un vídeo podcast donde invitamos a mujeres, identidades disidentes, expertas en cotidianidad, acostumbradas a la vida rural, para poder hablar, repensar sobre el territorio que habitamos. Un espacio donde hablar de temas globales mediante la voz, las vivencias y experiencias específicas y locales. Empezamos esta aventura que durará varios meses, que indagaremos en diferentes temas. Un vídeo podcast al mes, que hacen un total de 10. Trataremos temas como el deporte, el arte, la participación sociopolítica, la comunidad, los cuidados, el mundo laboral, con las voces de invitadas kilómetro cero, de cercanía, como los mejores tomates. Estad atentas a todo lo que se viene. Bañarme en los mares, beber de los ríos, cuidar de las aguas que beben los niños, llorar si hace falta. A ver, Carla, tampoco podemos empezar sin presentarnos. Pueblerinas en la onda somos el equipo técnico Laia, Sandra, Maite y las voces de Carla y Cris. Ya nos iremos conociendo, pero bueno, esto acaba de empezar. Yo soy Cris. Y yo soy Carla. ¿Y qué es pueblerinas? Pueblerinas, según la RAE, es alguien natural o habitante de un pueblo, o perteneciente relativo a un pueblo. La RAE también contempla otra definición, calificada como peyorativa, en la que se refiere a pueblerina como una persona poco refinada, en sus modales o en sus gustos, o carente de amplitud de ideas o puntos de vista. Nosotras somos refinadas como el azúcar, tenemos gustos diversos, demasiadas ideas en la cabeza, e invitadas que nos ofrecerán pues diferentes puntos de vista sobre sus experiencias y vidas rurales. Somos pueblerinas y elegimos serlo, y queremos que tú también lo elijas y nos acompañes en este camino. Y si explicamos un poco de qué va este proyecto tan bonito que tenemos entre manos. Claro, porque no es solo un proyecto, es casi una misión. Lo primero que queremos hacer es rescatar esas historias de mujeres que estuvieron antes que nosotras, que vivieron, resistieron y lucharon en lo rural y que muchas veces no aparecen ni en los libros ni siquiera en las referencias. Y darle voz a todas esas mujeres que fueron fundamentales en sus pueblos, en sus comunidades, en sus territorios, y que desde una mirada feminista podemos volver a mirar para entender qué hicieron, cómo lo hicieron y cuánto nos han dejado, ¿no?, de ese legado. Trazar una especie de mapa para construir genealogías feministas con toda esta información. Y hablando de dar voz, otra parte importante es ser altavoz de las mujeres que hoy en día siguen aquí, habitando, trabajando, cuidando y sosteniendo la vida en el mundo rural. Porque están haciendo un trabajo fundamental y que en la mayoría de las ocasiones pasa desapercibido, ¿no?, invisible. Queremos reconocer todo ese valor, todo ese curro, y desde lo cotidiano hasta lo político también. Porque las mujeres rurales no solo están, sino que están transformando sus realidades. Y nos gustaría hacerlo desde una mirada amplia, desde una mirada interseccional, porque no todas vivimos el mundo rural igual y porque hay formas de habitar estos territorios muy diferentes y muy diversas y creemos que todas pues, deben de ser contadas y valoradas. Y que esto también nos va a ayudar a despertar una mirada más crítica sobre la realidad que habitamos. Que empecemos como a cuestionar también un poco cuál es la imagen que tenemos del campo, de la vida rural, el papel de las mujeres actualmente en las sociedades rurales y por qué lo hemos vivido así, ¿no? Y que esto nos sirva también para reconocernos, para validarnos como mujeres individuales, pero también colectivamente, ¿no? Porque, bueno, pues cuando una se reconoce en otra, pues se fortalece, ¿no? O sea, casi nada en realidad. Queremos poner en valor todo lo que han hecho y lo que hacen las mujeres rurales en lo económico, lo social, lo cultural, lo político y en lo más sencillo del día a día también, como en esa cotidianidad, que la cotidianidad en este caso la entendemos como una trinchera y un refugio también. Este proyecto es un homenaje, es una herramienta y es un grito colectivo a la vez.
Hoy es 15 de octubre, un día que será más conocido para algunos que para otros. Cuéntanos, Carla, ¿qué pasa el 15 de octubre? Pues por poner un poco así de contexto, hoy es el Día Internacional de las Mujeres Rurales y es importante contextualizar. No os vais a escapar de que contextualicemos siempre un poco el tema del que vamos a hablar. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales que desde 1997 y en 2007 la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció este 15 de octubre. En realidad llevamos muy pocos años como celebrándolo, ¿no? Son 30 años apenas de visibilizar, ¿no? Como la mujer rural específicamente dentro de ese contexto. Y este día viene a reconocer básicamente y a reivindicar lo que hemos comentado, la labor que realizan las mujeres en los contextos rurales, en los diferentes trabajos y modos de vida. Y tiene como objetivo principal pues, visibilizar y poner en valor. Y es una excusa también, ¿no? Para que asociaciones de mujeres rurales y para colectivos, para celebrar, organizar eventos, actividades que pongan en el centro de la mesa, pues estas vivencias y experiencias. Sí, por dar algunos datos, según el diagnóstico de la igualdad de género en el medio rural que se realizó en 2021, pues bueno, la tasa de empleo es menor en mujeres que en hombres, las mujeres continúan siendo sobrerepresentadas en los rangos salariales inferiores a 600 euros y sin embargo los hombres están sobrerepresentados en los salarios más altos, superiores a 1.600 euros. Y es importante estos datos también porque muchas veces hablamos en abstracto, pero o sea, la realidad también como económica y social también se ven los números, ¿no? Y en estas estadísticas que podéis revisar si queréis, que 2 de cada 3 personas que emprenden en el medio rural son mujeres, ¿no? Y parece como que las mujeres en el entorno rural solo están en casa como amas de casa. Que también es verdad, porque el trabajo reproductivo y de cuidados que realizan las mujeres en los entornos rurales envejecidos, sobre todo, al final es fundamental para que siga existiendo la vida y los pueblos sigan manteniéndose, pero ahí están. Que es un trabajo también, por otra parte, que está siendo cada vez más externalizado, ¿no? Claro, en esta cadena global de los cuidados, al final sí que es verdad que las mujeres migradas racializadas que viajan y vienen a nuestros pueblos están ocupándose ahora mismo de estas labores de cuidado que hace unos años igual las asumían las mujeres rurales, ¿no? Y que ahora de repente se está externalizando de una manera bastante precaria y que, bueno, que tenemos ahí como que tenerlo también en cuenta y poner el foco ahí mucho. Entonces, bueno, pues el 15 de octubre es una manera de visibilizar a esas mujeres que han visto cómo sus vivencias, sus experiencias, su sabiduría, sus modos de vida y los trabajos realizados han sido minusvalorados, mal pagados y poco reconocidos, ¿no? Y parece que bueno, que el 15 de octubre se va abriendo también un poco de hueco en nuestras agendas, que las entidades locales intentan también darle visibilidad. Y yo creo que es importante también porque al final como que hablar de lo específico, de lo que es vivir en un pueblo, es muy importante para detectar pues, también los retos, las violencias y las experiencias concretas que se dan, porque no es lo mismo vivir en una ciudad que vivir en un pueblo. No. Nosotros lo sabemos de primera mano, pero para la gente que igual no ha tenido la experiencia de vivir el pueblo, pues en este podcast también queremos, y en este día es importante como ver qué es lo que hace específico todas estas experiencias, ¿no? Para poder también atacarlo desde ahí. Claro, y que tampoco vivir, que la experiencia es diferente, ¿no? Según en el pueblo que te toque vivir, que no es lo mismo vivir en un pueblo de la Ribera de Navarra o vivir en un pueblo del norte de Navarra. Y queremos reivindicar, y siempre reivindicaremos en este podcast, la diversidad, ¿no? De la vida rural, la complejidad, ¿no? Esta heterogeneidad, ¿no? Que hablábamos de las mujeres migradas racializadas que están sosteniendo mucha de la carga de trabajo de cuidados, ¿no? De nuestra población rural, ¿no? De nuestras abuelas, abuelos. Sí, que se nos olvidan muchas veces, o sea, que no las estamos teniendo en cuenta y son primordiales, o sea. Sí, también podemos añadir en esa complejidad, ¿no? Pues bueno, cómo estamos integrando o cómo es para las personas disidentes de género o con sexualidades diversas vivir en estos pueblos y bueno, cómo es también pues haber sufrido algún tipo de maltrato o algún tipo de violencia y quererlo mostrar, ¿no? Sí. Denunciarlo.
O sea, lo que hemos dicho aquí se complejiza todo porque las relaciones son mucho más cercanas, es mucho más personal todo, tanto a nivel como en el ámbito de la sexualidad, de la identidad de género, las disidencias sexoafectivas que puedan estar o existir en los pueblos, supone una dificultad más, ¿no? Pues el silencio, la complicidad, la no normalización de estos afectos, y luego también por otro lado el tema de la violencia, ¿no? Que muchas veces lo que ocurre en los pueblos es que se polariza todo, se personaliza, entonces es muy difícil como que tener una mirada objetiva de la violencia y de todo esto, ¿no? Porque si no es el primo, es no sé quién, no sé cuál, y al final todo queda en casa, y en casa pues es muy difícil gestionar algunas cosas. Así que bueno... Nos parecía importante reivindicar esa diversidad también el día 15 de octubre, ¿no? Porque bueno, vivir en los pueblos pues es complejo, ¿no? Y es diverso, y queríamos mostrar también esta parte, ¿no? Porque conviene preguntarnos también cuál es el imaginario que tenemos, ¿no? Sobre las mujeres rurales. Entonces, bueno, plantear cuál es el imaginario y cuál es la realidad, ¿no? Si estamos alimentando el estereotipo, si estamos discutiéndolo, es importante para nosotros lanzar estas reflexiones porque para construir unas comunidades vivas, diversas y que realmente sean de acordes a la realidad, ¿no? Que no sea, las mujeres rurales de casa con el puchero, que también, y que también nos gusta esa idea, pero bueno, es mucho más que todo eso. Complejicemos. Algo así tiene que ser el hogar. Oír fandangos mientras las ovejas van tras sus corderos, rebuscar con los dedos las raíces, ofrecer a los tubérculos los tobillos, convertir la voz en ternura y en presa, prometerme una y otra vez que nunca escribiré en vano, un libro con las mismas manchas. Es un texto de María Sánchez, de su libro Cuaderno de campo. Con nuestra primera pueblerina del día. Quizá es buen momento para repensar qué es la ruralidad en tiempos capitalistas, consumistas, urbanocentrados en los que vivimos, y qué es ser mujer rural, porque para que nuestro imaginario no quede anclado a un imaginario monolítico, homogéneo y de alguna manera pues un poco erróneo. Y como este espacio está pensado precisamente para esto, para repensar, para recapitular y para problematizar, pues podemos hacer un ejercicio. Porque cuando pensamos en mujeres rurales, ¿qué nos llega a la mente? ¿Cuál es la primera imagen a la que accedemos? Porque muchas veces eso se queda, como hemos dicho, de una manera, un pensamiento muy homogéneo. Pero a lo que nos interesa a nosotros también es como reivindicar la diversidad a través de la interseccionalidad y bueno, otros parámetros. Sí, reivindicar esa diversidad, ¿no? Dentro del grupo de mujeres rurales, ¿no? Y así podemos empezar a desechar esa idea heredada, ¿no? De proyectos urbanizadores, de proyectos capitalistas y modernos que decían que las personas que habitábamos los pueblos y que habitamos los pueblos pues somos paletas, somos vastas, somos torpes, y algo que personalmente me duele mucho, que somos analfabetas. Y quizá, pues muchas de nuestras abuelas quizá sí que fueron analfabetas en letras, quizá abrieron pocos libros, pero sí que crecieron y vivieron en un mundo que aprendieron a leer, ¿no? Plantaban cuando tocaba, recogían cuando tocaba. Las hubo enfermeras, las hubo maestras, las hubo costureras, las hubo modistas, las hubo trabajadoras de fábricas, las hubo cuidadoras, ¿no? Las hubo de todo, ¿no? Hubo diversidad ahí. Y para poder seguir hablando de esto, contamos con nuestra invitada de hoy para dar visibilidad a las mujeres de los pueblos que
no es una preocupación de ahora, que no existimos de repente ahora, que nos estamos haciendo más visibles, ¿no? Hay muchas mujeres y muchas asociaciones que lleváis un montón de años trabajando para reivindicar y visibilizar a las mujeres rurales. Ya me lo dice mi madre, ¿no habéis inventado vosotras el mundo? No lo hemos inventado. y bueno, y nosotras para eso estamos aquí, ¿no? Para dar voz y escuchar a aquellas que llevan tantos años trabajando en el medio rural. Ya posee culebras, queimada de bruxas. Teño corazón contento como unha curuxa. Ya la 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 la. Non sei como vou dicir. Y para ello hemos invitado hoy a Rosalía Echeverría. Rosalía es la presidenta de AFAMER Navarra, presidenta desde hace 24 años, nada más y nada menos, pero AFAMER lleva trabajando en el contexto rural navarro desde 1998. Rosalía, mil gracias por venir hoy aquí para acompañarnos. Gracias a vosotras por invitarnos. Es un placer compartir con vosotras esta experiencia de AFAMER Navarra, que llevamos 20 años caminando junto con las mujeres de nuestros pueblos, impulsando la igualdad, la participación, el apoyo. Hoy venimos a compartir nuestra experiencia y a seguir apostando juntas. Gracias por abrirnos este espacio. Muchas gracias a ti, un placer tenerte aquí. Cuéntanos un poco, ¿qué es AFAMER? ¿Cuál es vuestro recorrido? ¿Cuál es vuestra labor? ¿Qué hacéis? Pues mira, como bien ha dicho Carla, AFAMER nació en 1998, con un propósito claro: reivindicar a las mujeres rurales, reivindicar esos derechos, visibilizar ese papel que tienen tan importante las mujeres rurales, que se tienen que creer que son ellas muy importantes en todo el entorno rural, porque no existiría un patrimonio en los pueblos si no estarían estas mujeres. Entonces, nuestra labor es ir caminando como vamos desde hace 20 años, luchando y reivindicando que la mujer rural tiene que ser visible y tiene que tener los mismos derechos que cualquier mujer en donde esté viviendo. Sí, ¿y cuál es vuestro recorrido o vuestra labor principal, un poco como qué es lo que hacéis desde AFAMER, ¿no? Desde AFAMER vamos a muchos pueblos y ¿qué hacemos? Jornadas, charlas, encuentros. Estamos en una mesa, en un stand. Estamos dando a conocer ese pueblo a las mujeres que se crean que son muy importantes a través de lo más importante es la formación. En estos momentos estamos llevando muchos cursos de digitalización digital. Ahora tenemos unos móviles que podemos tener el mundo entero ahí, pero no sabemos utilizarlos. Claro. Entonces les estamos enseñando. Nos vemos con mujeres mayores, entre comillas, que esas mujeres se van a quedar analfabetas digitales y queremos enseñarles. Y dicen, que yo con llamar, con él. No, dentro de 4 años van a ser analfabetas digitales. Entonces sí que reivindicamos y estamos ahí donde tenemos que estar. Sí, súper interesante además eso, ¿no? Porque, bueno, esta pregunta no te la habíamos dicho, pero yo creo que, o sea, nos puedes contar un poco qué tipo de mujeres o asociaciones de mujeres os encontráis, sobre todo en los pueblos, ¿no? Porque sí que sabemos que un poco la media de edad en las asociaciones, sí, a veces suele ser alta y en los pueblos más, ¿no? Como que las que participan son un perfil concreto de mujeres, no sé cómo lo veis esto. Mira, cuando vamos a los pueblos decimos una cosa, que estamos las mismas en los mismos sitios. AFAMER tiene una cosa, que colaboramos con el ayuntamiento, con las asociaciones locales, pero ante todo con la asociación de mujeres. Porque tenemos más cosas que nos unen a todas las mujeres que lo que nos separa. Tu pregunta, Carla, me dices, ¿qué mujeres? Pues estamos viendo que ya nos gustaría tener un relevo generacional. Has dicho que llevo 20 y tantos años, ya ni los cuento, los años. Entonces, sí, pero también vemos esas circunstancias de esas mujeres jóvenes que tienen su trabajo, los extraescolares de los hijos. Y eso que ahora afortunadamente estamos cambiando y sus compañeros les acompañan a hacer esas tareas. Ya son como suyas también, gracias a Dios.
Sí, pero que falta un poco, ¿no? Todavía de relevo en los pueblos, porque igual a veces se ha vinculado mucho pues con unas actividades, ¿no? Y falta ese puente entre jóvenes y más mayores. Y en los pueblos más, porque la gente joven ha tenido que salir a trabajar fuera. Claro. Y el que sale, sí, esto está comprobado, el que desde pequeño ya lo llevan desde la guardería fuera, colegio y instituto, se va a la universidad y no vuelve. Ya. Algunas como vosotras sí, gracias a Dios. A ver si conseguimos que vaya volviendo la gente. Y hoy, que es 15 de octubre, ¿qué tipo de acciones habéis realizado en estos últimos años para celebrar o visibilizar el Día de la Mujer Rural, ¿no? Que es un poco también algo que desde AFAMER lo habéis hecho desde hace muchos años. En los últimos años sí que es verdad que en otros pueblos o hay ayuntamientos que se han sumado como a la celebración, pero sí que vosotras tenéis como más recorrido en eso. ¿Qué habéis hecho? ¿Cuál es vuestro...? Para nosotras el 15 de octubre es un día muy importante. Nosotras lo hacemos en plural. Es el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se consiguió hace 30 años, que casi vosotras ni existíais, en 1995, en la 4ª Conferencia de Pekín sobre la Mujer. Entonces, es muy importante. Nosotros realizamos un encuentro, el Encuentro Rural por la Igualdad y la Conciliación. Este año en concreto vamos a bajar a Marcilla, en la 18ª edición, y el año pasado lo hicimos aquí en Estella. Aglutinamos a más de 250 mujeres de distintos territorios y pueblos de Navarra. Este año toca el miércoles, lo hacemos el miércoles, la gente joven y otras personas están trabajando o abuelas están cuidando a los nietos para que trabajen. Entonces, yo digo que de esas 250 mujeres es algo representativo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues ese día es muy importante para reivindicar y dar voz a la mujer rural y decir que no estás sola. Lo vivimos con cercanía, participación y mucha sororidad, porque ese día nos sentimos que no estamos solas, que somos muchas, que estamos conectadas y que conjuntas seguimos construyendo el futuro desde nuestros pueblos. Y lo más valioso es que ese impulso no se queda solo en ese día. Con el tiempo se ha convertido en unión, confianza y ganas de compartir y de sumar entre todas las socias. Nosotras decimos que tenemos una red viva de mujeres rurales. Eso es lo que celebramos el 15 de octubre, que las mujeres rurales estamos aquí para dar voz y construir un futuro justo y más igualitario en nuestros pueblos. Eso es algo que tenemos que reivindicar. Y yo les digo a las mujeres que se crean que son importantes en sus pueblos. Para que participen, ¿no? Y que crean como su... Sí, también que sepan que lo que tienen que aportar es bastante y que... Sí, realmente... porque como decís pueblerinas, también somos pueblerinas, pero de pueblerinas nada. Si estadísticamente las mujeres que más estudios tienen, vosotras lo sabréis mejor, son las de pueblo, porque la madre le ha dicho vete a estudiar, no dependas del marido, y todas esas historias. Sí. Quiero contaros que igual me ha pasado cuando me preguntas ¿cuál es nuestra experiencia? Ya somos en toda Navarra más de 2.300 socias. Vale. Gobierno de Navarra en el 2021 nos reconoció con el Premio Verdiña, Premio a la Igualdad. Deciros que también participamos en el Consejo Navarro de Igualdad. Hacemos de interlocución entre las asociaciones y la administración pública. Llevamos las reivindicaciones de las asociaciones rurales y no rurales en ese punto que es de esto. Participamos en el Comité de Seguimiento de la Paz. ¿Esto qué es? Es del Departamento de Desarrollo Rural. Y estamos aquí en Tierra Estella, deciros que también somos otra de las asociaciones de Tierra Estella, porque tenemos que desarrollar nuestro de esto. Y a nivel de Tol Navarra, ya sabéis que existe Confin, la Federación de Asociaciones de Mujeres y o Feministas. También estamos escritas y somos
parte muy implicada en todo este movimiento. Que estáis, sí que tenéis representación en muchos ámbitos diferentes, ¿no? Como que sí que os movéis mucho. Porque aparte de que, como os digo, hacemos muchísimas actividades, impulsamos el empleo, la conciliación, el bienestar, pero todo desde un liderazgo feminismo. Porque esto es muy importante. Ahora nos cuesta mucho, cuando yo voy a los pueblos, alguien me dice, oye, he venido por ti, porque estas feministas no sé lo que me van a decir. Yo le cuento siempre una cosa. Y le digo a esa señora, que la conozco con nombre y apellido, y le digo, ¿que tú no eres feminista? No sé. Le digo, ¿tú no quieres los mismos derechos para tu hija que para tu hijo? Sí, los mismos. Pues tú eres feminista como soy yo y como son las que van a venir a decir la charla. Entonces estamos un poquito que no sabemos diferenciar o no queremos saber lo que es feminista. Que somos todas las mujeres. Sí, que todavía cuesta un poco, ¿no? Como que la gente no tiene claras las definiciones, o porque llega mucha información de otros lados, ¿no? Yo creo que es porque llega mucha información de otros lados, y siempre decimos que el movimiento feminista es el que no hace más que reivindicar desde un silencio, ¿no? Pacífico. Sí. Sí, entonces es importante también llegar a los pueblos y hablar, ¿no? Explicar también las cosas, igual sin tanta a veces... Yo suelo decir que hacemos títulos de cualquier charla sentándonos en esa realidad. Yo no puedo ir a un pueblo a hablar el feminismo, porque sin embargo le das la vuelta, estás hablando de lo mismo y ya está. Ahora mismo vamos a hacer una charla en un pueblo que es ecofeministas con nuestra tierra. Mira si es bonito, pero desde que se le ofrecía a una asociación me dijo, oye, ecofeministas, no nos va a ir nadie. Y le digo, nada, valoremos nuestra tierra desde nuestro sentimiento como mujer. Vamos a hablar de lo mismo. Sí, pero que el lenguaje es importante y hay que darle ahí una vuelta. Sí, y es interesante tener esta perspectiva, ¿no? De saber que cuando vamos a los pueblos quizá hay que un poco contextualizar, entender qué historia tienen también los pueblos, qué personas viven ahí, ¿no? Y poder adaptarnos también dentro de las posibilidades, ¿no? Pues bueno. Nosotras decimos que vivir en el pueblo pues tiene más dificultades, las comunicaciones, los servicios, pero nos estamos dejando algo muy importante que quiero resaltar. Cuando hay una denuncia por maltratos, que no lo hemos hablado, aún es más doloroso en un pueblo. Por el qué dirán. Yo he ido a hacer una charla en un pueblo y igual que os he contado antes, os cuento otra versión, que te dicen, ay Rosalí, mañana marcadas, he venido por mí, por mi prima, por no sé qué. Gracias, estamos cambiando esa visión desde hace 20 años. Porque ahora vamos a los pueblos y podemos hablar. Y en vez de hablar, entre comillas, de malos tratos o así, decimos micromachismo. Es lo mismo, pero suena más suave, ¿no? No sé qué contaros más. Sí. No, entonces, así está súper bien, la verdad. Entonces también, y otras que no nos tenemos que olvidar, de las mujeres que están con dificultad de movilidad. De movilidad, que no me salía. También es mucho más difícil vivir en un medio rural. Claro. Que el transporte no está adaptado para ellas y... Sí, como que son muchas capas, ¿no? Que tenemos que ir como diseccionando poco a poco para ver que es muy compleja la realidad de las mujeres rurales, que no es... La mujer rural es esto, es como... Hay muchas experiencias, ¿no? Por eso es muy importante como... También os voy a contar que el Gobierno de Navarra ya lleva 3 años que va a aprobar el Estatuto de las Mujeres Rurales. Si es así y cumplen lo que está en el estatuto, las mujeres rurales nos vamos a beneficiar de los servicios, de muchas cosas. Pero claro, una cosa es que se apruebe un estatuto y otra es que se apueste por ese estatuto con medidas económicas. Claro, porque si no, no hacemos nada. Claro, sí, totalmente. Claro. Muy bien, Rosalía, pues muchísimas gracias por la labor que hacéis. Un placer escucharte. Por compartir vuestras experiencias y todo. El objetivo de este podcast es un poco también todas estas cosas que tú nos has ido contando, las iremos también, ¿no? En los siguientes programas iremos también hablando de estas cosas, ¿no? De lo complejo que es vivir en los pueblos, ¿no? De la diversidad, de todo esto un poco. Así que espero que te guste también, que nos sigas en los próximos programas. Y
mil gracias, agradecerte de nuevo la labor que haces. Yo también os quiero agradecer de nuevo a este programa Pueblerinas en la Onda. Hasta nos suena hasta bien, porque somos pueblerinas, ¿por qué no? Porque desde lo rural también se puede construir igualdad. Eso nos tiene que quedar claro. Y que sí que decimos nosotras que somos de pueblo y que desde nuestros pueblos también podemos transformar el mundo. Y algo que quiero recalcar, que de pueblo son nuestras raíces y para caminar la igualdad. Con eso quiero daros las gracias a todo el equipo, a Carla y a Cristina. Muchas gracias por contar con nosotras. Muchas gracias a ti, Rosalía, un placer. Pausa, no me toques, saque la cosa. Pausa, no me toques, saque la cousiña. Y continuamos. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha contado Rosalía, la verdad, que es importante como tener esa visión, pero también queríamos mostrar una imagen más global sobre el 15 de octubre. Queríamos tener una visión más amplia, más general, que incluyera más voces y más miradas. De esto va esta misión, al fin y al cabo. Y para ello hemos hecho algo que nos ha costado mucho aprender a hacer, pero que es un pilar fundamental en nuestras vidas. Hemos pedido ayuda. Hemos pedido ayuda y habéis acudido a nuestra llamada. Hemos publicado estos días... Y hemos preguntado directamente también. Sí, eso también lo hemos hecho. Hemos pedido que nos mandarais un audio o nos dejarais por escrito qué es para vosotras ser mujeres rurales. Y aquí vamos a leer y a escuchar alguna de esas reflexiones. Para mí, ser una mujer rural es poder habitar los paisajes con otra mirada, reconocer los cambios del terreno, del entorno en el día a día, ser consciente del cambio de estación y de las necesidades en cada cambio. Es ser consciente también de que no va a ser fácil y que va a haber que luchar y que va a haber que pelear por el hueco que merecemos y que no podemos dejar que nos aplaste todo en pro del progreso y del avance, pero es saber también que no estoy sola, que tengo a mi gente cerca, que merece la pena el esfuerzo que supone vivir en el mundo rural, porque es el mundo que quiero habitar y es la única forma que tengo de vivir la vida. Y también supone el hacer un reconocimiento y poner en valor al pasado, a mi abuela y a sus hermanas, a todas las mujeres que de diversas formas han ido abriendo caminos para que hoy una mujer rural pueda ser una mujer diversa, pueda habitarse desde muchas formas y al final que encontremos en estos territorios la manera de poder ser en diversidad. En mi opinión, la mujer rural aporta soberanía a los territorios, desde la alimentación hasta los cuidados. Mujer rural es olor a escaramujo y leña, a bosque salvaje, a pueblo habitado y lucha colectiva. Para mí este día es una forma más de vernos, recordarnos y apreciarnos. Ser mujer rural es resistencia, insumisión ante el sistema capitalista y algo de libertad ante esta sociedad que nos oprime y condiciona. Las mujeres rurales somos heroínas con mayúsculas. La sensación que tengo es que todavía la gente se piensa que para vivir en un pueblo hay que vivir del campo o tener relación con la agricultura o la ganadería. Y a día de hoy para nada es así. Hoy en día, con la opción del teletrabajo, por ejemplo, me parece que podría plantearse mucha gente vivir en un entorno rural. Y ya por unirlo con el Día de la Mujer Rural, yo soy una mujer rural de toda la vida que se dedica a la informática desde la tranquilidad de un pueblo. Para mí ser pueblerina es, entre otras muchas cosas, estar en contacto con la impermanencia, con el cambio, con la transformación, con el potencial de la naturaleza para dar y quitar vida. Para mí ser pueblerina es el amor por lo cotidiano y repetitivo. También es tener en nuestras manos todo el potencial de cambio y hacerlo a través de revalorizar y recuperar la herencia. Ser conscientes de la temporalidad de los alimentos. Para mí ser mujer rural es volver a mis raíces, de donde era mi abuela, y honrar a las mujeres que no han sido visibilizadas. El Día de la Mujer Rural no ha tenido mucho impacto en mí, pero ser rural me hace estar más conectada con mi entorno. Veo mejor las desigualdades aquí que en la ciudad. Que mi perro y mi gato puedan salir sueltos por la noche y ponerles una luz para verles dónde están. Es abrir la ventana y ver la montaña sin nada en medio que la tapa. Es no ver a nadie que no sea de mi casa en varios días.
Es ir los jueves a la tarde al bibliobús porque es la biblioteca más cercana y me encanta. Es ver corzos, zorros y jabalíes desde la ventana de mi habitación. Es salir a la puerta, afuera, y ver más estrellas que en el planetario. Es ir a tirar la basura o a pasear en pijama con mi perro y gato. Es no tener vecinas chismosas. Vale. Un placer rural es que un pimiento asado se pelee a la primera. ¿Y a quién no le gusta un pimiento asado? Y por si este lo dosa, ¿eh? Y a quién no le gusta que los pueblos huelan a pimiento asado, ¿eh? Muy interesante lo que nos habéis compartido y qué importante también rescatar como esto, ¿no? Estas sensaciones que cada una tenemos. Muchas gracias a todas las que nos habéis enviado vuestras reflexiones. Sí, es que ricasco. Ha sido maravilloso este mapa colectivo y cercano también, ¿no? Que nos habéis regalado. Así que, como decíais, no va a ser fácil, pero bueno, pues aquí estamos. Bueno, Chris, nos toca ir cerrando este primer videopodcast de Pueblerinas. Pero claro, sin antes hacerlo, vamos a recomendar algunas cosillas. Queremos, para terminar, haceros una recomendación sobre algún producto cultural relacionado con la ruralidad, algún teatro, algún libro, algún lo que nos apetezca en realidad. Sí. Estamos percibiendo últimamente como un olor a campo en la cultura. Sobre todo en la música, en la literatura, en el teatro, incluso en el cine, ¿no? Y nos parecía interesante en este sentido recomendar libros favoritos, canciones favoritas o al revés, ¿no? Libros que no nos han gustado nada o canciones que no nos han gustado nada, ¿no? Con las que no coincidimos en posicionamiento o lo que sea. Y pues bueno, de aquí generar también reflexión, ¿no? Debate, discurso, ¿no? Sí, que no lo hemos dicho también, ¿no? Pero como ahora, como me estaba viniendo también, que en este hablar de lo rural, hemos dicho los retos, ¿no? Que eran los que nos podemos encontrar, pero también como que la romantización que hay últimamente de lo bucólico del pueblo, ¿no? De lo rural, de la vida rural. De eso también vamos a hablar porque es importante también como ponerlo encima de la mesa y qué consecuencias tiene eso para la gente que viene igual a hacer un turismo rural sin tener conciencia de dónde están yendo, o sin cuidar los pueblos, o sin cuidar los entornos. Entonces, como tan importante no caer en esa romantización. Y también con las recomendaciones podemos hacer eso, ¿no? Pues criticar algunos productos que pueden mostrar el mundo rural de una manera pues que igual, según nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, no es el más acertado. Sí, nos parecía interesante también traer ese debate y criticarlo y problematizarlo pues desde ahí, ¿no? Desde unas voces, ¿no? Pues de otros lugares, ¿no? Con otras miradas, otras perspectivas. Sí. Bueno, Carla, Y ¿cuál es tu recomendación? Mi recomendación para hoy es, hemos leído un fragmento de María Sánchez de Cuadernos de Campo, pero yo voy a recomendar otro libro suyo que se llama Tierra de Mujeres, que es un ensayo en primera persona sobre la realidad de las mujeres en el campo. María es hija de Ignita de veterinarios y ella también es veterinaria y lleva muchos años vinculada a la tierra, al cuidado de los animales, a lo rural. Y en este ensayo la escritora lo que hace es proponer servir de altavoz de alguna manera y dar espacio a las mujeres rurales silenciadas, a esas que tuvieron que renunciar a su educación y a la independencia para quedarse en el pueblo trabajando la tierra con sus manos, ¿no? Y ella lo que hace es, a partir de historias familiares, reflexiones personales, y reflexiones personales, lo que hace es mostrarnos esta realidad. Y lo que quiere también es como a través de un relato como realista, ¿no? Y bastante aterrizado, justamente hacer lo que hemos comentado ahora mismo, que es romper con esa imagen bucólica y romantizada de lo rural para realmente generar un imaginario como más aterrizado. Y también algo que es muy interesante de este libro es que
que María habla del peligro de perder esos conocimientos que están tan arraigados a la tierra, esos saberes populares que no están recogidos igual en los libros, ¿no? Que no se estudian en las escuelas, pero que están vivos y como que no podemos dejarlos escapar. ¿Y tu recomendación? Qué guay. Mi recomendación es Carcoma. Es una novela escrita por Laila Martínez, creo que lleva no sé cuántas mil ediciones y no sé a cuántos idiomas la han traducido ya. Y como no quiero destriparla, porque se me da bastante bien destriparla y prometo que no lo haré en este podcast, os voy a leer el resumen, ¿no? que la propia editorial o la propia autora prepara, ¿no? Y dice: todas las casas guardan la historia de quienes las han habitado. Las paredes de esta casa, perdida en el páramo, hablan de voces que surgen de debajo de las camas, de santas que se aparecen en el techo de la cocina, de desapariciones que nunca se resuelven. Los vecinos reniegan de sus 2 habitantes a la luz del día, pero todos acuden a ellas cuando nadie los ve. La abuela se pasa los días hablando con las sombras que viven tras las paredes y dentro de los armarios. La nieta vuelve a la casa tras un incidente con la familia más rica del pueblo. Ahora, desenredando la historia de la casa, se han comenzado a dar cuenta de que las sombras que la habitan estuvieron siempre a su lado. Laila Martínez hace una historia de la casa que muestra para mí pues la complejidad de los pueblos a nivel también relacional. Para nada idealiza la vida rural y me parece que muestra una visión muy interesante. Yo la leí el libro a 3 voces con 3 amigas que estábamos de vacaciones en otro pueblo rural y nos pareció brillante y me pareció que mostraba la complejidad de los pueblos. Devoramos el libro, lo leímos rapidísimo y lo recomiendo muchísimo. Qué guay. Tierra de Mujeres de María Sánchez y Carcoma de Laila Martínez. Eso es. Y no queremos que este camino sea únicamente unidireccional. Nos gustaría que nos hicierais llegar vuestras recomendaciones, vuestras referencias. Nos las podéis dejar en comentarios o nos las podéis hacer llegar de alguna otra manera, ¿verdad, Carla? A través de las redes sociales, por ejemplo, que somos muy modernas. Y tenemos todas: Facebook, Instagram, TikTok, todo. También correo electrónico. Bueno, las redes sociales son @somospueblerinas. El correo también somospueblerinas@gmail.com. Y si sabéis dónde vivimos, pues podéis venir a tocarnos el timbre y a tomar un café también. Mandarnos una carta, un correo postal, nos encantaría recibir cartas. Una postal bonita de algún lugar bucólico. Sí, hacérnoslas llegar, nos va a gustar mucho recibirlas. Y bueno, nos despedimos ya dando las gracias, mi Esker equipo, Sandra, Olaya, Maite, por hacer posible todo esto. Gracias Rosalía también, a nuestra invitada de hoy. Y bueno, gracias a nosotras, ¿por qué no? Y gracias a todas las que nos escucháis. Esto es Pueblerinas en la Onda. Un videopodcast sobre feminismo y ruralidad. Aquí termina el primer capítulo, un 15 de octubre, en el Día de la Mujer Rural. Cada mes, a mediados de mes, vuelven vuestras pueblerinas de confianza. Con las botas llenas de barro. Y la cabeza llena de ideas. Síguenos en la pista. Compártelo con tu vecina. Y háblalo con tu prima pueblerina. Muchas gracias por escucharnos. Mi Esker eta hurrengora arte. Landaremuko emakume